Bien, vamos a seguir, ya sabemos ecualizar, ya tenemos la herramienta principal de trabajo, vamos a seguir con la otra herramienta más fundamental que es la de la dinámica. Mucha gente se hace muchos líos con la dinámica y es normal, yo cuando empecé también creía que un compresor era una herramienta mágica que daba fuerza al sonido y en realidad un poco sí es verdad, pero la dinámica, el rango dinámico, simplemente es la diferencia entre lo más alto y lo más bajo, ¿vale? En esencia. Es decir, si yo hablo todo el rato con el mismo tono, hay poca dinámica, pero si susurro y de repente grito, tengo más dinámica, ¿vale? Bueno, pues usamos un compresor para reducir el rango dinámico, para reducir la diferencia entre lo más bajo y lo más alto. Ya está, eso es lo que hace un compresor. Vale, igual que con la EQ, vamos a verlo con un tono y con un ruido y después con un ejemplo real para que lo comprendamos gráficamente. Yo tengo aquí en esta pista mi generador de tonos y mi generador de ruidos. Ahí está. Para no tenerlo sonando todo el tiempo, voy a insertar un ítem vacío, que es un ítem que no contiene nada, y voy a decirle que aplique los efectos como una toma nueva para que me genere un archivo físico de audio con el tono incluido. ¿Vale? ¿Se entiende lo que he hecho? Ahora puedo darle al play y no estar oyendo todo el rato el tono, así lo oigo cuando yo quiero, y puedo verlo gráficamente. De hecho, voy a hacer una copia aquí para después ver la diferencia de la onda y comprender gráficamente lo que hace el compresor. Voy a buscarlo por aquí, se llama Reacomp, es el que viene integrado en Reaper y tiene esta pinta, ¿vale? Sé que tiene muchos parámetros y asusta un poco, no pasa nada, no hace falta ni siquiera conocerlos todos en realidad, aunque yo te animo a que vayas a la página de Reaper y busques la guía de los efectos donde te explica lo que hacen todos y cada uno de estos parámetros. Vamos a ver los más comunes a todos los compresores, de tal manera que uses Reaper o no, o uses este compresor u otro, puedas desenvolverte bien. En esta guía de aquí tienes explicados todos los parámetros y cómo funcionan todos los efectos que tenemos en Reaper por defecto, no solo RiaComp, también RiaEQ, RiaDelay, en fin, todo lo que trae de serie. Sé que da como pereza ponerse a leer manuales y vamos muy rápido a ver tutoriales en YouTube, pero por experiencia te digo que a veces es incluso más rápido leer el manual que andar buscando tutoriales que a veces te confunden más que ayudarte, ¿no? Pero en fin, vamos a centrarnos. Este es RiaComp, vamos con los parámetros más básicos que, como digo, comparte con los demás compresores del mundo, o la mayoría de ellos. Vale, voy a hacer un bucle aquí para que veamos cómo afecta al compresor. Le doy al play. Y ahora mismo el compresor no está haciendo nada. Fijaos en la primera línea vertical donde dice threshold, hay una línea verde que es el nivel de la señal de mi tono y yo tengo mi umbral, mi threshold en 0 dB que está muy por encima de la señal del tono. El umbral es el punto en el que el compresor empieza a actuar. Tendría que bajarlo hasta aquí para que empezase a actuar. Pero tampoco está haciendo nada ahora. Porque el ratio, está 1:1. Es decir, pase lo que pase, tenga el umbral donde lo tenga, de 1 dB que entra, saco 1 dB. Así que en realidad no está comprimiendo, que es una manera un poco rara de tener un compresor por defecto, sin comprimir, pero bueno, está así. Así que por mucho que baje mi umbral al nivel de la señal, que es lo que tengo que hacer para que el compresor funcione, si no muevo el ratio no va a hacer nada, porque esencialmente está dejando pasar 1 dB por cada dB que entra, es decir, la señal que entra es la misma que sale. Si empiezo a mover el ratio, y le pongo 3:1, le estoy diciendo que por cada 3 dB que entran me saque 1, ¿vale? Reduzco esos 3 dB a 1, a partir del umbral. Esa línea roja que hemos visto son los dBs que he estado reduciendo, ¿vale? Déjame que lo veamos de forma gráfica. Vale, antes de eso déjame convertir la señal a mono, no por nada, no porque no funcione en una señal estéreo, sino porque gráficamente va a ser más sencillo de comprender, creo yo. Vale, ya está, ahí activo de nuevo mi compresor. Vamos a ver que efectivamente se produce una reducción de señal. Y voy a aplicar el efecto en el ítem de audio para que veamos gráficamente lo que ha pasado. Déjame quedarme con la toma activa.
A la izquierda tenemos la señal original, a la derecha la señal comprimida. Esto es lo que ha hecho, ha reducido la ganancia de la señal. Ya está, esto es un compresor. Es más fácil de lo que parecía, ¿eh? Obviamente hay más detalles y más cosas a tener en cuenta, pero lo fundamental es esto. Vale, déjame volver al archivo original y vemos lo que está pasando y estoy reduciendo básicamente pues esos dB 6 un poco más. Déjame ajustar el umbral para llegar a 6. ¿Vale? En función de lo que deje pasar, reducirá más o menos porque dejo pasar más dBs por encima del umbral. De hecho, ahora en el máster veis que estoy a menos 38 y si desactivo el compresor llego a 32. O sea que sí, estoy reduciendo 6 dBs, que era lo que ya me decía la barra roja en realidad. Vamos con más parámetros que son interesantes a la hora de comprimir. Vamos con ataque y release. El ataque básicamente es el tiempo que tarda en actuar un compresor. Veis que si pongo un ataque corto, automáticamente ¡pum!, se pone la barra roja en 6. Si lo pongo largo, tarda en llegar a 6. Gráficamente lo podemos ver muy fácil. Veis que va reduciendo progresivamente. ¿Vale? Esto es interesante para reducir, por ejemplo, un bombo, pero no matar su ataque, no matar su golpe inicial. ¿Vale? Quedémonos con eso. Y de igual manera funciona el release, es decir, el tiempo que tarda en dejar de actuar. ¿Vale? Si lo dejo largo, tardará en dejar de actuar. Si lo dejo corto, deja de actuar inmediatamente. Que es un parámetro muy a tener en cuenta si, por ejemplo, tengo una batería y la estoy comprimiendo y a lo mejor dejo un release muy largo y estoy comprimiendo el siguiente golpe sin querer, porque el release todavía no ha terminado, ¿no? Y nos queda ver el ratio, el ratio, que es básicamente la proporción de dBs que reduzco. Si lo dejo a 1,1, significa que por cada dB que entra sale 1, es decir, no comprime nada. Si lo dejo a 10:1, por cada 10 dBs que entran solo sale 1. Estoy reduciendo una barbaridad. Y obviamente cuanto más abajo está el umbral, más dBs entran, con lo cual más pueden bajar. ¿Vale? De hecho, si lo bajo al final del todo, estoy comprimiendo tanto como que reduzco toda la señal. Me quedo sin nada. Si voy subiendo el umbral, aunque el ratio se mantenga igual, iré reduciendo cada vez menos. ¿Sí? Hay que encontrar la proporción entre el threshold, el umbral y el ratio, es decir, a partir de cuándo empieza a actuar el compresor y cuánto comprime. Obviamente, si el umbral está muy alto y la señal no llega, tampoco hago nada. Vamos a fijarnos por un momento en la parte derecha donde dice wet y dry. Básicamente wet es la señal procesada y dry es la señal seca sin procesar, sin comprimir en este caso. Con estos dos volúmenes, con estos dos faders, yo puedo hacer una mezcla entre la señal seca y la señal comprimida procesada. Como si yo hubiera hecho un canal nuevo auxiliar al que mandase mi señal para comprimirla allí. Bueno, pues este plugin me permite hacer esa mezcla directamente en el plugin sin hacer otra pista. Es lo que se llama compresión paralela o compresión New York, ¿vale? Que se puede usar, por ejemplo, en baterías para darle más consistencia usando una señal muy comprimida y otra señal muy dinámica. De hecho, es exactamente eso, es como si duplicamos la señal y en una comprimo y en otra no. Y la mezcla resultante es el balance entre el wet y el dry. ¿Vale? En tonos tal vez no tenga mucho sentido esto, pero en algunos instrumentos o en algunas mezclas sí lo tiene. Vale, vamos a fijarnos aquí abajo en el Auto Makeup. Cuando yo comprimo, reduzco, ¿vale? Pero yo lo que busco no es reducir volumen, sino reducir rango dinámico. Obviamente en un tono no hay rango dinámico que valga. Es un bloque, es un ladrillo y no estamos haciendo nada. No es un buen ejemplo para ver qué hace un compresor, pero es muy gráfico, ¿vale? Así que vamos a cargar un ruido. Y voy a hacer lo mismo de antes, de aplicar el ruido a un archivo de audio. Vale, aquí ya estoy comprimiendo y tengo activado el Auto Makeup, que básicamente compensa los dBs que reduzco para que la señal esté más o menos al mismo nivel, aunque tenga ya reducida la dinámica. Si yo comprimo sin compensar los dBs,
el resultado siempre va a ser más bajo. Va a tener menos dinámica, pero va a ser más bajo. Lo único que estoy haciendo es comprimir primero y luego subir para que no haya diferencia de volumen, de percepción de volumen a la hora de escuchar. Vale, voy a comprimir ahora demasiado para que se vea gráficamente lo que quiero decir. Cuando yo comprimo, me quedo con esta señal de abajo, que sí está más comprimida, tiene menos rango dinámico, todo está más uniforme, pero está muy baja. Yo no quiero eso, yo quiero que me compense la ganancia para que se oiga más o menos como antes, solo que con menos dinámica, ¿no? Entonces tendría que subir esos dBs para compensar lo que he hecho. Voy a comprimirlo todavía más. ¿Vale? Esta señal tiene muy poco rango dinámico, pero necesita que le suba esos dBs, ¿no? ¿Vale? Aquí lo estoy haciendo a ojo, pero básicamente lo que busco es eso, que no haya diferencia de volumen una vez haya comprimido. Veis que esos picos, esas grandes diferencias entre lo alto y lo bajo desaparecen, pero tengo muy poco volumen. Así que si comprimo ahora con el Auto Makeup, con el mismo rango de compresión, estoy comprimiendo lo mismo, solo que después lo subo o no. ¿Sí? Más o menos tiene una percepción parecida de volumen antes y después del compresor. ¿Vale? Esto simplemente es compensar la ganancia que he perdido. Vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Puedo compensar esa ganancia con ese Auto Makeup o puedo subir el nivel de la señal wet, de la señal comprimida, hasta que me parezca que suena parecido a la señal original. Es importante en todos los procesos que hago comparar el volumen de la señal antes del proceso y después del proceso, porque muchas veces nos dejamos engañar por suena más alto está mejor. Y no es verdad. Tenemos que procesar siguiendo el mismo volumen para saber si realmente el proceso que hemos hecho funciona o no. Venga, vamos a verlo con nuestro ejemplo del podcast. Vamos a añadir Reacomp por aquí. Voy a seleccionar esta zona de aquí que tiene partes más altas y partes más bajas para que veáis lo que queremos hacer, que en realidad es equilibrar esa diferencia de partes altas y bajas. Now, cats are not needy, are they? Not at certain frequencies if you use it a certain way. ¿Vale? Me quedo solo con esta porción pequeña para que al procesar no tarde. Y me voy a poner a jugar con los parámetros que ya hemos visto para conseguir una reducción de la dinámica. But this is a little different. See, the scientist in me now wants to install some kind of app on your phone so that we can roll out all the high end and see Do whether it. that stops bothering her Yeah, we should do that. And we'll make an app out. that they use. Okay. You know, so if you have the kind of classic Pultec style EQ, you can get this interesting thing where it's kind of simultaneous high end and see Do whether it. that stops bothering her. High end and see Do whether it. that stops bothering her. Yeah, we should do that. And we'll make an app out of it. We'll call it like the cat pleaser. That's probably would make some money, you know. Okay, so I have a question for you. How many different EQ plugins do you have and how many? Vale, vamos a hacer una copia y vamos a procesarlo para ver la comparativa. De hecho, ya me estoy dando cuenta de que el primero tiene 2 canales y el segundo 1, así que voy a volver a convertir el primero para que tenga un solo canal y podamos ver mejor la diferencia. A pesar de ser mono, tiene 2 canales, ¿vale? La señal es mono porque no hay diferencia entre un lado y el otro, pero tiene 2 ondas, tiene 2 canales porque se ha exportado en estéreo. Cuando un mono lo exportas en estéreo, pues parece estéreo, pero es mono. Bueno, simplemente es para que se vea mejor, ¿vale? Duplico y vuelvo a activar el compresor. She's different. Some days yes, some days no. But it just You know, Yeah. there are definitely some beautiful hardware analog EQ units. some are. Yeah, some are. Very Yours much is, so. right? She's different. Some days yes, some days no. Vale, y he conseguido reducir esa diferencia. Veis que los picos más largos ya no están tan largos y la dinámica es más constante, ¿vale?
Si vemos dónde estaban los picos en el primer archivo y dónde están ahora, vemos que han ido desapareciendo, ¿vale? Entonces, las partes más altas quedan reducidas, igualándose a las partes más bajas. ¿Vale? Obviamente no hemos reducido tanto o gráficamente no se ve, pero sí hay un gran cambio. De hecho, si vas a hacer una gran compresión, si vas a hacer una reducción muy drástica, te aconsejo que vayas concatenando compresores, reduciendo 2-3 dB en cada uno, ¿vale? Normalmente obtienes un resultado mejor que comprimir 15 de golpe. Pero aquí voy a hacer el ejercicio de hacer una burrada para que gráficamente se vea la comparativa, ¿no? Y aquí haríamos el make-up gain para igualar la ganancia, pero la dinámica es otra película completamente distinta ahora. Y en esencia esto es comprimir, amigos. Obviamente el archivo que acabo de hacer, que no hemos oído, suena fatal. Una cosa es comprimir y otra cosa es sobrecomprimir, ¿no? Cuando reducimos demasiado el audio no suena natural, ¿no? Pero podemos controlar la dinámica así. Déjame dar una última pincelada con un archivo de música, porque en una voz quizá es más difícil de ver, al término de compresión multibanda. Básicamente es comprimir en varias bandas de frecuencia de manera independiente, ¿sí? Como si pusiéramos un compresor por cada banda de frecuencias. Imaginad que queremos comprimir graves, medios y agudos. En vez de poner 3 compresores, ponemos uno multibanda. Tenemos este piano. Y déjame buscar aquí el compresor multibanda que se llama Rea-X Comp. La X significa X número de bandas, ¿vale? Y tiene esta pinta, cada banda independiente tiene los mismos parámetros más o menos y podemos marcar, en este caso tenemos 4 bandas de frecuencias y podemos comprimir independientemente en cada una de ellas. Ojo porque por defecto en Rea-X Comp, a diferencia de Rea-Comp, sí viene activado el Auto Makeup Gain por defecto, ¿vale? Déjame, de hecho, cargar uno que solo tenga 3 bandas para hacerlo simple, graves, medios y agudos, ¿vale? Y puedo elegir qué tipo de compresión quiero por cada rango de frecuencias y elegir cómo de ancho es mi rango de frecuencias. A cuántas frecuencias afecto por cada banda. Aquí estoy sujetando, comprimiendo mucho los graves y los medios. Se nota la diferencia, ¿no? De hecho, gráficamente probablemente no lo veamos tan claro, pero a oído es evidente, ¿no?, lo que estoy haciendo. Vale, voy a hacer lo contrario ahora, que es comprimir mucho los agudos. ¿Vale? Y esto es en esencia compresión multibanda, comprimir independientemente por bandas de frecuencias. Quizás se entienda mejor si utilizo una canción completa, una mezcla más o menos completa para ejecutar esta compresión multibanda, ¿vale? I'll be fine, cleaning up the corner, putting back in order. But no, I will always have this too, a little piece of you. Vale, comprimiendo agudos gano presencia en graves. And I'll be fine, cleaning up the corner, putting back in order. But no, I will always have this too, a little piece. O puedo darle más protagonismo a los graves directamente. I'll be fine,
out the corner, put it back in order. But know I will always have this too, a little piece of you. ¿Vale? Aquí he estado comprimiendo graves, pero además he subido la ganancia de esa banda en concreto, con lo cual el balance general se ve afectado. Vale, pues ya hemos visto los conceptos generales de la compresión multibanda, que ya es una técnica quizá más avanzada, y vamos a ver también, igual que vimos con la ecualización, la compresión sidechain. Es decir, comprimir un sonido cuando entra otro para darle hueco. Vamos con el ejemplo clásico, bombo y bajo, y así podéis ver la diferencia con la elección de la ecualización y ver qué os gusta más. Vamos a hacerlo con un compresor normal, aunque también podríamos hacerlo multibanda, pero creo que ya sería rizar el rizo. Bombo y bajo, hacemos lo mismo, tenemos que enviar el bombo al bajo por sidechain, por la 3-4, igual que hicimos en el módulo de ecualización. Recordemos que es un canal paralelo, ¿vale? Si yo lo envío a la 1-2, es un canal directo, es decir, se duplica el bombo. Estoy oyendo el bombo por la pista del bajo y por la del bombo. Si vuelvo a la 3-4, simplemente estoy cogiendo un camino paralelo por el que va la señal, pero la señal no suena. Vale, como digo, 3-4 y ahora insertamos un compresor en el bajo. ¿Veis ahí ese tercer y cuarto canal funcionando en el bajo, que es el bombo? Busco Reacomp, como digo, para mantenerlo simple, un compresor normal. Y aquí lo que tenemos que cambiar es el detector input, donde pone main input LR, tenemos que cambiarlo por la señal sidechain que me viene del bombo. Elegimos auxiliary input LR y ahí sí veis que la señal donde tengo el umbral ya es un bombo, ya va y viene cada vez que suena el bombo. Vale, bajo el umbral hasta llegar a la señal del bombo y empiezo a comprimir. Vale, creo que se ve la diferencia entre comprimido y sin comprimir. De hecho, vamos a quitar esta parte del bombo aquí para que veáis que cuando llego a esa parte ya el compresor no actúa. Y cuando vuelvo a la parte del bombo, vuelve a comprimir. Y esto es en esencia la compresión. Hemos visto cómo reducir dinámica, cómo hacer compresión multibanda, cómo hacer compresión sidechain. Podríamos haber hecho compresión mid-side. Ya tenéis todo lo necesario para empezar a practicar, a trastear con la compresión. Diría que una lección como esta te puede enseñar qué es la compresión, pero aprender a comprimir creo que debes aprender tú mismo practicando, practicando y practicando. Vamos a seguir con el siguiente muro que tenemos que derribar y nunca mejor dicho, que es la limitación.